Que tú nos hables, que tú nos ministres, ministranos con tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Hoy quiero que reflexionemos en lo que es la importancia de la palabra de Dios en la vida del discípulo. Hemos estado hablando acerca del discipulado por varios domingos. Y el día de hoy yo quiero que reflexionemos cuál es la importancia de la palabra del Señor en la vida del discípulo. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Mire, me llama la atención lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, del verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido, Nueva Traducción Viviente, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Mire, creo que este versículo lo sabemos todos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Cuánto les gusta que los corrija la palabra? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hoy quiero, hermanos, que podamos ver, primero vamos a estar viendo las características de la palabra del Señor. ¿Qué características tiene la palabra que nosotros tenemos el día de hoy? Mire, una de las características es, que leímos el día de hoy, que la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es una de las verdades centrales. La palabra del Señor fue inspirada. Todos los que escribieron, hubieron muchos que escribieron, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, es que fueron hombres los que escribieron. Claro, fueron hombres, ¿verdad? O personas, pero inspiradas por Dios. ¿Sabía usted un dato curioso? Que Dios inspiró a más de 40 escritores. Imagínense usted. Más de 40 escritores, alrededor de 1500 años, para que hoy tengamos la Santa Biblia, para que hoy tengamos la palabra del Señor por escrito. Ahora, lo interesante que en lo que es la salvación, esos 40 escritores no se contradicen. No hay contradicción entre ellos de lo que es la salvación. Todos muestran a Cristo como el Salvador. Usted puede ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted puede encontrar, ¿verdad?, que ahí está apuntando a Jesucristo como el Salvador. Entonces, como cristianos, hermanos, nosotros reconocemos la inspiración de la Biblia. Nosotros creemos en una inspiración plenaria de la Biblia. Entonces, ¿verdad? Cuando a usted le pregunten, ¿creen ustedes en la inspiración? Claro, creemos en una inspiración, ¿cómo les dije? Plenaria. ¿Sabe qué quiere decir plenaria? Que Dios utilizó plenamente la vida de las personas, la sabiduría de las personas, las destrezas de las personas para poder escribirlo. En unos años la iglesia, ¿verdad?, cristiana, creía en una inspiración verbal de la Biblia. Una inspiración verbal de la Biblia, ¿verdad? Pero cuando fueron estudiando y estudiando, se dieron cuenta que no solamente verbal, porque en algunos casos el Señor le dictó, como Moisés, ¿no? Como a Moisés, ¿verdad? Dios le dictó ciertas cosas que debía de hacer. En esa forma tenemos una inspiración verbal. Pero también hubo otra que fue plena. Por ejemplo, hubo personas que fueron inspiradas
Por ejemplo, el apóstol Pablo, muchas de las ocasiones no era que Dios le estaba dictando. Ahora Pablo escribe toda la escritura, coma, punto y coma. No era de esa manera. Había una inspiración plena en él a través del Espíritu Santo. Es más, hubieron otros pasajes de la Biblia que fueron sueños, fueron revelaciones. ¿Me está siguiendo? Y a través de esas revelaciones, entonces viene la inspiración de la Biblia. Por eso hablamos de una inspiración plena de las Sagradas Escrituras. ¿Qué más podemos aprender el día de hoy acerca de las Escrituras? Mire, algo muy interesante. Cada vez que leemos la Biblia, Dios nos habla de diferentes maneras porque su palabra es viva y es eficaz. Hay un pasaje bíblico en Hebreos, habrá su Biblia ahí en Hebreos. Si todavía no sabe dónde queda Hebreos, no se preocupe, mejor leámoslo ahí arriba. Nueva Traducción Viviente, en Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y poderosa, dice esta versión, más cortante que cualquier espada de dos filos. Mire, hermano, me gustó bastante esta versión. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos. Hay que tener cuidado, ¿no? Y deseos más íntimos. Mire, qué tremendo, hermano. Y termina diciendo: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces empieza diciendo que la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Sabía usted eso, hermanos? ¿Qué experiencia tiene usted de la palabra viva en su persona? Estaba estudiando y estaba viendo la diferencia de lo que es cuando hablamos, hermanos, de la palabra. Hay una palabra que se le llama el logos. El logos es la palabra que tenemos aquí. El logos de Dios, también el logos de Dios se refiere a Jesús. Pero hay otra palabra en griego que me llama la atención, que se llama el rema de Dios. ¿Alguna vez había escuchado del rema de Dios? Mire, se lo explico. El rema de Dios es cuando Dios nos habla de una manera específica. Ese es el rema de Dios. Entonces, nuestra oración debe ser que esa palabra que escuchamos haga rema en nuestras vidas. Por eso, hermano, es importante poner atención a la palabra del Señor. Por eso es importante no estar platicando cuando escuchamos la palabra del Señor. Y es importante no distraernos, porque el punto, el objetivo de estar aquí reunidos es que haya rema en nuestras vidas. De por sí, la palabra tiene el poder para hacer ese rema, esa acción extra en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Depende de nuestra disposición, ¿no? Depende de nuestra actitud para escuchar la palabra. Entonces, hermanos, por ejemplo, está aquella palabra cuando viene el ángel y le habla a María y le empieza a explicar, ¿verdad? Todo cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. Y entonces María en Lucas capítulo 1, 38 termina diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Había escuchado ese versículo? Entonces María dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que María estaba diciendo, que se haga en mí el rema de Dios. Qué interesante, hermanos. Que esa palabra haga rema en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces es cuando el Señor habla de una manera específica. ¿A cuánto le ha hablado el Señor a través de su palabra? Ese es el punto, hermanos.
Que vayamos los domingos, los viernes, los días que nos congregamos, que nos vayamos con la expectativa de que Dios va a hablar a nuestras vidas, que la palabra del Señor va a ser rema en nuestro corazón y que va a haber algo del Señor, que el Señor va a hacer algo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva. La palabra, ¿ya se dio cuenta usted de eso que tiene la palabra, hermanos? ¿Sabe que es importante que lo miremos de esa manera? Si usted lee una revista, ¿verdad? Y lee esa revista y la vuelve a ver otra vez, ya no le dan ganas de leerla, porque ya la leyó. Si usted lee el periódico, ok, pasó esto. Ya no tiene importancia, usted puede tirar ese periódico, un libro. Muchos leen los libros y después dicen, bueno, ya no me sirve este libro, ¿verdad? Lo regalo. Hoy día usted puede encontrar, comprar en el mercado libros usados. ¿Sabía eso? Hay libros usados que los ponen a la venta, porque ya lo leí, ya pasó, ¿no? Otro libro. Pero ¿sabe que la palabra del Señor nunca pasa de moda? La palabra del Señor no, mire, hay libros tan buenos que escriben a alguien y deben de hacerle una revisión y deben de hacerle una actualización, porque dicen, no, es que para el contexto en el que se escribió fue otro, y ahora pues eso como que si ya, ¿verdad? Ya no está bien. Imagínense que hayan escrito un libro en el contexto de la pandemia y entonces iban a decir, bueno, es importante que todo que salga, que se cubra, ¿verdad?, la boca, que se lave las manos y todo el protocolo que teníamos. Pero si alguien lo lee dentro de 5 años, cuando ya no hay nada, ni se va a acordar siquiera de eso. Entonces tienen que hacer una revisión, una actualización. ¿Sabe usted que no se hace ninguna actualización de la palabra del Señor? Es la misma palabra. Es la misma palabra que se le dio a Moisés. Es la misma palabra que Dios le habló a Abraham, la que tenemos nosotros. Ahora, hay versiones que esa es otra historia, ¿verdad? Las versiones es otra historia, ¿verdad? Las versiones tratan de explicarnos lo mismo exactamente. El contenido no cambia, solamente que algunos los ponen con otras palabras que nosotros entendemos. No sé si me está siguiendo. Una cosa es ponerlo en otras palabras, pero otra cosa es el contenido. El contenido no cambia, no varía el contenido. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa palabra que es viva, que es eficaz, que penetra. Mire, la palabra del Señor es tan poderosa que penetra ¿hasta dónde? Hasta el alma. Dice, verá la palabra que se va ahí entre el alma, el espíritu, entre los tuétanos. Imagínese usted, entre los huesos llega esa palabra. ¿Sabía usted que en muchas ocasiones cuando tratan de dar consejería los psicólogos, hay un punto donde llegan y dicen, ¿sabes qué? Busca de Dios mejor, porque ya llegamos hasta aquí, pues traté ya de ayudarte, el otro paso es algo que solo Dios puede hacer. Hermano, la palabra es eficaz y es la palabra que nosotros tenemos, hermanos, a nuestro alcance. Y la palabra que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. También en Efesios dice que esta es la espada del Espíritu. Hermanos, no estamos indefensos. Tenemos la palabra del Señor. Mire, cuando Satanás viene contra Jesús y viene a tentarlo, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que Jesús sacó? Sacó la espada. Sacó la palabra. Ahora, ¿estamos en confianza, amados hermanos? ¿Tenemos espada? ¿Todos tenemos espada en la casa? ¿O hay algún desarmado? Qué interesante. Esa es la segunda pregunta, ¿no? Que si usamos esa arma que tenemos. Hermanos, por lo menos una Biblia debemos de tener en casa. Mire, el teléfono es cierto, lo tenemos ahí en el teléfono. Pero ¿sabe? Sería bueno tener por lo menos una Biblia, ¿no cree usted? Conocer la palabra, conocer las escrituras, leer. ¿Se saben los libros de la Biblia? Tiene que conocer su arma.
Lo primero que le enseñan a los soldados, vamos a entrevistar a uno de los soldados un día de estos, ¿verdad? Lo primero que les enseñan a los soldados es manejar su arma, ¿cierto? Imagínese usted que no les enseñen nada de cómo manejar el arma y que le digan, mira, aquí está esta arma, llévatela y ahí te defiendes cuando puedas. ¿Ah? Se va a matar con la misma, ¿no? Necesita aprender la palabra. Hermano, la palabra es viva, la palabra es eficaz en nuestros corazones. Entonces, las características son: es inspirada por Dios, es viva, es eficaz. ¿Qué más es? Poderosa y penetrante. Penetra en nuestro corazón, penetra en el alma, hermano. Hay algo que queda ahí. Dios nos habla, Dios nos motiva a hacer cambios, Dios nos motiva a crecer. Pero ¿sabe qué? Depende mucho también de nosotros. Ahora, vamos a ver si me da tiempo de hablar un poquito acerca de lo que son los objetivos de la palabra. Entonces, están las características de la palabra, lo que es en sí la palabra, y el otro lado están lo que son los objetivos de la palabra. ¿Para qué la tenemos? Y esto ya lo leímos ahí, ¿verdad? Y ahí está la lista, mire. Para enseñar. La palabra de Dios nos enseña quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. ¿Se acuerda? ¿En dónde aprendimos nosotros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? En la palabra, en la Biblia, hermanos. Ahí fue donde nosotros aprendimos. Pero ¿sabe qué? Hay algo más. La palabra del Señor nos redarguye. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es que nos hace ver cuando estamos mal, en qué estamos mal en nuestras vidas. ¿Alguna vez lo ha redarguido la palabra del Señor? ¿Y qué ha hecho usted? El Señor nos redarguye, nos habla, no lo hagas, eso no es correcto, no debes de hacerlo. Amado hermano, ahí es cuando el Señor nos redarguye, y eso puede evitar que caigamos en una tentación. Eso puede evitar que nosotros pequemos cuando la palabra del Señor está hablando a nuestras vidas, cuando el Señor está hablando a nuestros corazones. Nos está advirtiendo por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es lo otro? Cuando nos sometemos a la palabra del Señor nos corrige. ¿Ya no dijeron amén, hermanos? ¿A quién le gusta la corrección? Cualquier cosa menos la corrección, ¿no? Queremos, hermanos, mire cómo somos los seres humanos. Queremos que nos den like, ¿no? Que sí, está bien, ahí un poquito falla, pero está bien, síguele ahí. Tú eres un campeón, tú vas bien, no te preocupes. Una palma. Eso queremos, hermanos. Pero la corrección no queremos. La corrección no queremos. Si estamos mal en las finanzas y viene la palabra y nos corrige. Mire, ayer leímos unas tremendas porciones bíblicas, ¿verdad? Que nos hablaron bien fuerte. La palabra del Señor nos corrige. Amado hermano, en el matrimonio, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Yo pienso que por eso algunos tienen miedo de venir a la cena de pareja, fíjese. Porque tienen miedo que la palabra lo corrija. Aquí entre todo el grupo, ahí el domingo me hago los quites, ¿no? Ahí me hago los quites, ¿no? Amado hermano, de eso se trata. Imagínense, en esta cena, pues vamos a estar hablando de matrimonios, de parejas, o de futuros matrimonios, como sea el asunto. Pero va a haber ahí un consejo, va a haber una palabra del Señor. Ay, no, es que esas cosas a mí no me gustan. ¿Que la comida no le gusta? ¿O cuál? Oh, el consejo, gracias hermana. La corrección más bien, ¿no? Y ahí es la palabra, hermano, la palabra que está ahí para corregirnos. Y nosotros necesitamos decirle, Señor, habla que tu siervo escucha.
Hay un canto por ahí que dice, corrígeme, ¿no? Si he perdido el rumbo, si me he desviado, corrígeme, háblame, Señor. ¿Sabe que esa debería de ser nuestra oración? Señor, háblame, Señor, corrígeme. Si hay algo que estoy haciendo mal, redarguye a mi espíritu, Señor. Pero ¿sabe qué? No, esa fue indirecta para mí, lo sabía, alguien le dijo. Tú le dijiste, le dice, ¿no? A la esposa o al esposo. Amado hermano, siéntase bendecido. Si en algún momento usted siente que la palabra le está llegando a usted, se llama el rema de Dios. Es la palabra haciendo efecto a su corazón. Es la palabra haciendo efecto, hermanos, a su vida. Entonces, hermanos, ahí está la palabra para corregirnos. Y ahí viene, mire, y unas cosas que nos hablan, ¿verdad? Teníamos malas expresiones, hablamos malas, como le llamamos normalmente, malas palabras. Y viene la palabra y nos corrige. No hacemos esto, la palabra nos corrige. Es la palabra, hermano, mire, el consejero más grande está aquí, en la palabra del Señor. Si nosotros nos sometemos a la palabra, vamos a tener matrimonios transformados. Si nos sometemos a la palabra, vamos a tener familias maravillosas. ¿Sabe por qué tenemos problemas en la familia? Por no someternos a la palabra. ¿Me escuchó? Estamos en broncas, estamos peleando, estamos, hermanos, a punto de volarnos la cabeza unos con otros. ¿Por qué? Por no someternos a la palabra del Señor. No es que yo creo, ¿no? Y el hombre ahí subraya, ¿verdad? Y dice que la mujer se tiene que someter al marido. Sí, pero si el marido se somete a Cristo, si no, ya no tiene validez eso. Ay, ya no escucharon eso, ¿verdad? Es así la palabra, el que está bajo autoridad tiene autoridad. Si no se somete a la autoridad de Cristo, olvídelo, perdió su oportunidad. Y le habla, ¿verdad? Y la mujer, que el hombre, ¿verdad? La valore, que la ame. Imagínese usted, como Cristo amó a la iglesia, hermano. Ajá. ¿Y cómo somos como iglesia? ¿Bien portados? Pues así nos amó. Así con el así. Con todo y el nos amó el Señor. Entonces, hermanos, está ahí la palabra para ayudarnos, la palabra, hermanos, para liberarnos. Y creo que eso ya lo hablamos bastante. La palabra nos hace libre, conoceréis la verdad que está en la palabra, y esa verdad nos hará libres. Le pregunto a usted en esta preciosa tarde, ¿es usted libre? La palabra del Señor ya lo hizo libre. Sigue luchando con eso, sigue allí, hermanos, ¿verdad? Patinando, como decimos, que todavía no es libre. Libre a medias, es que todavía no puedo, es que esto. Hermanos, el Señor quiere que vivamos una vida plena. El manual de cómo tener una vida plena está aquí. Está en la palabra del Señor. Por eso tenemos que leerlo. Es que me siento con miedo. El Señor quiere hacerlo libre. Tengo temores, tengo frustraciones, y empezamos un montón de cosas que venimos acarreando. ¿Sabe qué? Quiero decirle esta tarde que el Señor quiere hacerlo libre. Libre para gozarnos en el Señor, libre para adorar, libre para exaltar al Señor. Ya no somos más esclavos, hermanos. Y hermano, aquí está cómo ser libre y cómo mantenernos libres. Mira, hermano, eso es muy interesante. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo estoy viviendo? La palabra del Señor nos ilumina. Hoy leímos Salmos 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera. Amados hermanos en Cristo, ya no tenemos que estar tropezando. Ay, es que otra vez el mismo error, otra vez. No, hermanos, tenemos un camino iluminado. Cada vez los errores deberían de ser menos, ¿no cree? Tenemos un camino iluminado por medio de la palabra del Señor. Mi pregunta para usted el día de hoy: ¿su lámpara está encendida?
Está encendida. Imagínese usted que tiene una lámpara, ¿no? Y esas lámparas que cuando usted la abre, ilumina. La cierra y se cierra, ¿no? Y se apaga. Esta es la palabra, algo similar. Usted abre la palabra, lee la palabra y la palabra empieza a iluminar su vida. Entonces, hermanos, usted sigue un camino correcto y empieza a tener temor al Señor, que es el principio de la sabiduría. ¿Sabe algo interesante? Que no solamente la palabra ilumina nuestro camino, sino que nos da una vida próspera. Yo le pregunto en esta tarde, ¿su vida es próspera? Eso es interesante. Ahora, ¿cómo miramos lo próspero? Eso sería una buena pregunta. Muchas veces pensamos en próspero, ¿en qué? Si tiene dinero, es próspero, ¿no? Un buen carro, es próspero. Un Ferrari ahí, es próspero, ¿no? Hermano, si nosotros, había un predicador que decía que si una persona tenía alimento, tenía abrigo y tenía un techo, era rico. ¿Cuántos tenemos alimento? ¿Cuántos tenemos un techo? ¿Cuántos tenemos abrigo, ropa? Somos ricos. Estamos bendecidos en el Señor. Somos más que bendecidos en el Señor. El problema es que a veces no llegamos a disfrutar las bendiciones del Señor, porque siempre estamos enfocados en lo que no tenemos. Si tiene una casa de un nivel, está mirando una de 2 niveles. Si tiene una de 2, quiere una de 3. Si quiere una de 3, quiere otra casa. Si tiene 2, quiere 3. Hermano, nunca está feliz. Conocí un señor que me dijo, cuando yo llegue a tener 10 casas, entonces voy a descansar y voy a ir a la iglesia. Ya llevaba 8 y después escuché de él, ya llevaba 12 y seguía en la misma. Hermano, nunca es suficiente cuando tenemos un corazón avaro. Algo quiere más, quiere más, quiere más. Necesitamos, hermanos, ser agradecidos con lo que ya tenemos. Agradecidos con la bendición que Dios nos ha dado. Dios nos bendice todos los días. Hermano, la palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. El Señor es misericordioso, pero una vez más, cuando nosotros venimos a la palabra nos va a iluminar. La palabra nos va a enseñar una manera diferente del acercamiento hacia las cosas materiales. Mire, dice Josué 1:8, nunca, mire este consejo es para todos nosotros. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Gloria al Señor, amados hermanos. Dios ha prometido que todo nos irá bien. Pero ¿sabe cuándo? Cuando nosotros nos preparamos. La Biblia dice que la palabra del Señor nos prepara y nos capacita para toda buena obra. Nos prepara, nos capacita. Estaba leyendo este pasaje bíblico. Quiero terminar con este pasaje bíblico. Tenemos también, está en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Estoy en la Reina Valera 60, ahora sí. Tenemos también la palabra profética más segura, para la cual hacéis bien en estar atentos. Hermano, esto está tremendo. ¿A cuánto les gusta que el Señor les hable? Sabe que es bonito que el Señor, cuando el Señor nos habla, pero muchas veces, ¿verdad? Queremos que algo específico, ¿verdad? Que
que Dios le diga, mira, Panchito, a ti te estoy hablando, tú vas a tener tal cosa. Ay, qué bueno, qué bendecido, ¿no? Ahí sí bendecido. Pero cuando el Señor nos dice, mira, Panchito, tienes que cambiar la actitud que tiene, era para el otro Panchito, ¿no? Los dos somos igual. No es para nosotros ese mensaje. Pero ¿sabe algo interesante, hermano? Mire qué dice aquí, ¿lo tiene? Dice 2 de Pedro 2:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar, ¿qué dice? Oscuro. Una antorcha. Hablamos que es lámpara. Ahora estamos hablando, ¿verdad? Un sinónimo es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, que es Jesucristo. Verso 20. Entendiendo primero esto, mira, hermanos, esto es muy importante. Lo hablé un poquito hace 15 días. Algunos me estuvieron preguntando al respecto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino para que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, quiero decirle esto, hermano. Aquí es donde dice que la Biblia, nunca la profecía de las Escrituras no es de interpretación privada. ¿Me está escuchando? ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que no es que solo yo me vaya por ahí a buscar qué es lo que a mí me conviene. Eso fue lo que hace como 15 días dije, bueno, hermanos, no deberíamos de estar solo nosotros tratando de leer la Biblia e interpretándola a nuestro antojo. Ojo con eso, ¿me está escuchando? No estoy diciendo que no debe de leer la Biblia solo. Sí debe de leer la Biblia. Debemos de leer la Biblia. Acabamos de ver que decía en Josué, nunca se apartará. Lee de día, lee de noche. Pero no te alejes, pues, no solo, sino que hay un momento que leo solo para mí, pero también en la interpretación tenemos que escuchar como lo estamos haciendo ahorita. La interpretación que estamos haciendo ahorita es una interpretación en comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo una blasfemia aquí, si yo digo algo que no es correcto, hermano, usted tiene todo el derecho, toda la autoridad de poder venir y decirme, pastor, mire, ¿será que podría analizar lo que usted dijo? ¿Verdad? Porque mire, dijo esto y yo entiendo que es esto y esto. O sea, la interpretación no es la correcta. Puede usted decirlo, hermano. Por eso es que es algo en grupo. No es algo escondido que solo yo interpreto. No solo yo digo, ay, es que la Biblia es para corregir, ¿verdad? Entonces, no, es algo que yo comparto, que la palabra del Señor es para corregir y todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, aquí viene otro punto, ya que dijeron amén. Eso de amén, ¿sabe usted qué es clave? Porque cuando usted dice amén, quiere decir que usted está de acuerdo con la interpretación que se le está dando a la palabra del Señor. Eso es interesante. Entonces, ¿por qué decimos amén? No es nada más porque le gusta decir amén, sino que decimos amén porque estamos diciendo sí, así es, estoy de acuerdo con la palabra. Entonces, por supuesto hay unos que no nos gusta hablar, ¿verdad? Pero yo le animo a que empiece a practicar, hermano. Que empiece, porque es algo a propósito. Si yo estoy de acuerdo con la palabra, yo tengo que decir amén. Así es la palabra. Entonces, necesitamos recordar, hermanos, que la palabra es útil para redarguir, que la palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, que la palabra debe hacer rema en nuestras vidas. Si el Señor le habla a su corazón, póngalo en práctica. Por eso dice un salmo, no endurezcáis vuestro corazón. Como aquel día en que todos se levantaron, ¿verdad?, en contra de Moisés y en vez de obedecer, hicieron lo incorrecto.
Lo que necesitamos de hacer es tener un corazón sensible a la voz de Dios. Que cada día podamos decir, Señor, que el día de hoy tu palabra haga rema en mi corazón. Que la próxima vez que escuchemos la palabra o que venga usted o que estudie usted la palabra, el Señor diga, Señor, haz rema en mi corazón. Que tu palabra venga a hacer efecto en mi corazón el día de hoy. Y que de esa manera sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Qué es lo que el Señor le está hablando a su corazón? ¿En qué es lo que usted está luchando? ¿Cuáles son los desafíos que usted está teniendo el día de hoy? ¿Hay alguna lucha que usted tenga el día de hoy? ¿Hay algo que no ha podido superar? Yo quiero decirle que aquí está la verdad. Yo quiero invitarlo a que conozca la verdad del Señor. Yo quiero decirle que esta verdad lo puede hacer a usted libre. Yo lo invito a que venga delante del Señor. No sé cuáles son sus circunstancias. Si usted está teniendo problemas familiares, yo quiero decirle que le crea la palabra. Él edifica la casa. Si Él no la edifica, en vano es todo. Si usted está teniendo problemas espirituales, ¿verdad? Que se va por otro rumbo, dígale, Señor, que tu palabra haga rema en mi corazón. ¿Hay algún desafío? ¿Hay algún valiente que quiera venir al altar el día de hoy? ¿Hay alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero que tu palabra venga a edificarme, que tu palabra venga a renovarme, hermano? Es usted y Dios. Es Dios el que quiere hacer rema en su corazón. Es la palabra que quiere transformar su vida. Es la palabra que quiere transformar su vida. Si hay